Vamos a continuar, hermanos, en este miércoles 15 de septiembre del 2021. Gracias a Dios, aquí estamos, y es por su misericordia. Él es bueno. Dios es bueno y para siempre es misericordioso. Dice en Éxodo capítulo 34, escúchalo, cuando Jehová se le manifiesta a Moisés y desciende Jehová de la nube. Éxodo 34:5 dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de Moisés, Jehová proclamaba: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. A Dios sea la gloria. Hermanos, cuando la presencia de Dios viene, ya no hay más que decir sino postrarse a sus pies y adorar, porque fuimos creados para la alabanza de la gloria de Jehová en Cristo Jesús. Prepárese, vamos a continuar en el estudio de la palabra, y hoy estamos prácticamente ya oficialmente comenzando de nuevo los miércoles, ¿verdad? Y yo estoy muy contento, hermano, por los que estamos. Hay una buena concurrencia. Somos los que Dios puso el querer como el hacer. Por su buena voluntad nos dispusimos y aquí estamos. Y que Dios bendiga a los que estamos aquí, y también decimos, y que Dios bendiga a los hermanos que están quizás trabajando, otros en diversas situaciones, pero oramos para que la bendición de nuestro Dios sea sobre su iglesia, sobre su casa. Vamos a orar para que el Señor nos siga ministrando, hermano. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos han aprendido a estar contentos cualquiera que sea su situación? Recuerde que eso es clave. Lo vimos en nuestros estudios en Filipenses, cuando Pablo dice que se alegraba mucho que ya habían recuperado su cuidado de él, y no lo decía porque tuviera escasez. Dice: pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y esto es importante, hermano. Debemos aprender. Con esto no nacemos agradecidos, no nacemos con esa actitud. Eso se educa, eso se ejercita. Uno tiene que esforzarse y siempre ver lo bueno en todo, porque Romanos 8:28 dice que aún en las situaciones malas, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es conforme a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y nosotros hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya nos tenía preparados para la gloria de su nombre. Muy bien, si usted ve allí en la pantalla, hay una imagen de una manifestación, y tomamos la imagen para darle pie a nuestra enseñanza de esta hermosa tarde. Y dice, léalo ahí en voz alta, su hermano que está a la par: edificación y no destrucción. Esto es muy importante, es una doctrina, es una enseñanza fundamental, hermano. Y he orado a Dios porque esto es tan claro en la palabra. Es importante, hermano, que esto sea un faro en nuestras vidas, en tu cristianismo y en mi cristianismo, en tu trabajo, en tu vida y en mi trabajo ministerial y en mi vida. Es algo que no debemos olvidar y estar siempre recordando, que todo debe hacerse para edificación.
edificación y no destrucción. ¿Cuántos saben que lo más fácil es destruir? Destruir es fácil. El problema, lo que lleva mucho trabajo es edificar, ¿sí? Destruir no necesitas hacer cuentas ni perseverar, es algo más fácil, ¿sí? Doctrinalmente es una declaración que tiene que ver con nosotros. En Mateo, en el capítulo 16, 18, no vaya ahí, solo escúchelo. Mateo 16, 18. El Señor pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos responden a lo que habían oído de las multitudes. Unos dicen que tú eres Elías, unos dicen que eres este o aquel o un grande que ha venido. Y luego el Señor cambia el enfoque y le dice: y ustedes, le dice a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen ustedes que soy yo? Y ante esta revelación vemos que Pedro, se lo revela el Padre, le dice: yo te digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a lo cual el Señor responde: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué? Edificaré mi iglesia. Antes le dice: bienaventurado, muy bendecido, muy feliz eres, Pedro, y yo se lo digo a usted, muy feliz es usted si usted reconoce que Jesucristo es el Mesías, es el enviado, Él es el Salvador, porque esto no te lo ha revelado otro hombre, no te lo puede revelar carne ni sangre. Esta es una revelación divina que solo Dios puede mostrarle. Por eso es que estamos aquí, porque Dios se ha revelado y por el Espíritu Santo nos ha mostrado que estamos en el verdadero y su Hijo es el verdadero. Así que el Señor da el enunciado y le dice: y yo edificaré mi iglesia. Así que todo lo que tenga que ver para edificación, eso es lo que tenemos nosotros que aplicar, edificar la iglesia. Y para edificar la iglesia, en lo general, tiene que empezar por lo individual. Yo tengo que ser edificado, hermano, crecer en la gracia y en el conocimiento. Por eso debo pasar tiempo con el Señor, ¿sí? Desde que amanece hasta que anochece. Yo debo estar aprovechando todos los momentos de cada día durante todo este tiempo para estar creciendo y estar edificando mi vida. Al yo edificarme, se está cumpliendo el propósito del Señor Jesucristo, que dijo que yo edificaré mi iglesia. Así que nosotros somos siervos, somos obreros del Señor y estamos para edificar su iglesia. Es tan importante como que en esta asamblea nosotros venimos. ¿Por qué? Porque es necesario que la iglesia sea edificada. Y usted va a ver que esto que hicimos como pilotos, como pioneros de volver en esta nueva temporada, va a dar fruto. ¿Sí? ¿Cuántos entienden esta parte? Porque los hermanos que perdieron el hábito van a retomarlo y van a decir: oye, de veras en la iglesia ya reiniciaron los cultos de a media semana y usted está haciendo una labor muy importante, hermano. Yo me estaba preparando hoy muy alegre porque hay que amar el trabajo que tenemos, ¿sí? Y amamos el llamado del Señor y con alegría se hizo todo para recibir a la iglesia del Señor y que se cumpla lo que dijo el Señor de la iglesia: yo edificaré mi iglesia. Así que recuerde, hoy miércoles 15 de septiembre, nosotros retomamos ya oficialmente nuestro primer culto de miércoles, y yo le invito a que sigamos trabajando, poniendo otra piedra para edificar el edificio que es la iglesia, en el nombre del Señor Jesús. Muy bien. Así que vemos que en esa imagen que usamos, una manifestación, que ¿qué le faltó a esta población? Le faltó educación, le faltó instrucción, le faltó formación
para que no cayeran en destrucción. Pero vamos a hablarle a la iglesia. ¿Cuántos se acuerdan del domingo próximo pasado que la reunión es a la iglesia, hermano? ¿Sí? Los que venimos somos la iglesia, adoramos. Hemos dicho que no nos hace cristianos cantar alabanzas. El cristiano alaba al Señor. Aleluya. Ahora sí, vaya en su Biblia a 2 de Corintios. Le explico el contexto. 2 de Corintios, vamos a comenzar en el capítulo 10. En el capítulo 10 de 2 a los Corintios, tiene como subtítulo ahí la guerra espiritual. Y el contexto, recuerde el contexto. Pablo escribió, se cree por las evidencias, hasta 4 cartas, imagínense, hasta 4 cartas a los Corintios. ¿Por qué le ocupó tanto tiempo? Porque era una iglesia muy convulsa, era una iglesia que tenía realmente un problema grave, un problema de fondo, un problema de raíz. Había división, había celos, había contiendas. Y como hemos leído en 1 de Corintios, cuando él le dice a la iglesia de Dios que está en Corintios, era una iglesia inmadura, era una iglesia que Pablo les dice que eran niños porque no podía hablar con ellos, darle comida sustentable, sino tenía que darle lechita, dice, como niños espirituales. Y él les dice, y no son niños, dice, usa la figura el apóstol Pablo, no hay entre vosotros celos, contiendas, divisiones, una iglesia verdaderamente turbulenta, hermano. Y vemos que el Señor, Dios, nuestro Dios, ocupa mucho tiempo con Corintios. ¿Por qué es así? ¿Cuántos se han dado cuenta que los más problemáticos son los papás? Si hay 2 hijos y un hijo no da problema, casi ni lo atiende el papá y la mamá. Pero al que causa más problemas es toda la atención sobre él. Vemos que el papá estaba muy ocupado y muy preocupado por el hijo que se había ido, que le había pedido su herencia ahí en Lucas 15, el hijo pródigo, y se fue. Y el papá todos los días vivía en angustia y salía a esperar si no venía su hijo. Pero tenía un hijo, el mayor, que no daba lata, que lo ayudaba, que trabajaba. Y este hijo mayor, representando a los religiosos de Israel, ¿sí?, llegó a molestarse porque cuando regresa este hijo pródigo, el padre hace fiesta y mata el becerro gordo, dice, y él le reclama. Y el padre le explica, es que tú estás conmigo y todo lo mío es tuyo, tú estás aquí conmigo, pero tenía que ocuparse ¿de quién? Del más problemático. Es así, hermano, ¿sí? Aquí la Biblia, cuando vemos a los Corintios, Pablo le escribió, Pablo luchó por esa iglesia que él había fundado allí y se cree que fueron 4 cartas que él les escribió. Imagínense cuánta tinta, cuánto luchó el apóstol Pablo, cuántas lágrimas, ¿sí? Y fue una de las iglesias donde él recibió los ataques más fuertes. Es ahí donde se ve un líder bajo presión. Los corintios habían recibido a los judaizantes y habían realmente cosas infundadas, como que Pablo había mandado a pedir ofrenda para Jerusalén, que estaba pasando hambre y que se había quedado con la ofrenda. Bueno, una cosa para que usted se dé cuenta, hermanos, terrible en la iglesia. Sí, y Pablo les escribía cartas fuertes en 1 de Corintios, 2 de Corintios, y andan por ahí extraviadas 3 y se supone que hasta una cuarta carta. Y mire, pareciera que los amenaza, hermano. Le dice en 2 de Corintios 10, yo Pablo, verso 1, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente,
no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Verso 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo les dice, continúa diciendo, verso 7, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. ¿Qué les está diciendo Pablo? Que por qué él usaba ese talante, por qué él les decía que ellos tenían que obedecer. Pablo está apelando al llamado del Señor y a la autoridad que Dios le da como apóstol, y les aclara a él que la autoridad que Dios le había dado era para edificación y no para destrucción, como vemos en el título de nuestro sermón. Hermano, esto debe quedar claro. Es sencillo, no es simple, es muy profundo, pero a veces las cosas tan claras no se ven, hermano. Hermano, todo tiene que ser para edificación. Todo tiene que ser para edificación, espíritu, alma y cuerpo. Todo lo que haga uno en el cuerpo tiene que ser para edificación. Para edificación, cuidando el templo, dice la palabra, que es de Dios y que no es nuestro. Así que leemos esto en 2 de Corintios 10, verso 8, y dice Pablo, me glorío, dice, ¿sí? Aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, y él está hablando de él y su equipo de trabajo, sus discípulos, los ministros que estaban con él. Él dice que él detenta una autoridad, que ¿quién se la dio? Dice ahí en la lectura, hermano, que está subrayado, la cual el Señor nos dio. ¿Para qué le dio la autoridad a Pablo y a su grupo ministerial? ¿Para qué se la dio? Para edificar y no para destruir. Hermanos, eso subráyelo, guárdelo allí, porque es importante. ¿Solo Pablo tiene autoridad? ¿Cuántos entienden ya que todos tenemos un tipo de autoridad? Y sobre todo los creyentes. Dice en Mateo capítulo 28, la gran comisión, el Señor Jesucristo dice, toda autoridad me ha sido dada. Y Él entonces nos da la autoridad para que nosotros hagamos discípulos, para que hagamos la gran comisión. Nosotros tenemos autoridad, hermano, y se nos ha dado autoridad para poder hollar, para poder derribar, para poder expulsar demonios también, para orar, para argumentar, como dice aquí en 2 de Corintios, que aunque andamos en la carne, nuestra batalla no es carnal, sino espiritual, y tenemos autoridad. ¿En quién? En el nombre de Jesús. Nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Hermano, el que debe ser derribado son los argumentos contrarios y llevar en obediencia a las personas. Edificar también tiene que ver con crecimiento. Usted tiene autoridad para rescatar las almas. Usted tiene ese ministerio. 2 de Corintios 5, 17 en adelante dice, de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y este ministerio nos lo ha dado Dios como embajadores para que nosotros reconciliemos al mundo con Dios a través de Jesucristo. Así que nosotros debemos rogarle a los pecadores, interceder, hermano, en esa autoridad. Y todo lo que debemos hacer, no tenemos que enseñorearnos de la autoridad. Esos son de los puntos que vamos a ir viendo, ¿sí? Tenemos que ser sabios para que
usar esta autoridad. Por eso Pablo les dice que yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Imagínese a alguien que te hable de autoridad y ocupe el concepto ternura, ¿no? Que te diga ternura. Entiende que ese camino que llevas está mal y te está hablando con la autoridad. Debemos quitar de nuestra mente cristiana que autoridad es derribar, destruir. No, estamos hablando de la iglesia. Vamos a ir avanzando y usted se va a dar cuenta entonces que dice el verso 8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, y él recalca, la cual el Señor nos dio. ¿Para qué es la autoridad que tenemos, amada familia, amada iglesia? Para edificación y no para destrucción. ¿Quiénes otros tienen autoridad? Los padres. Si usted es padre de familia, usted tiene autoridad de parte de Dios. Estoy hablando a la iglesia. Usted tiene autoridad, pero no para destruir a sus hijos, sino para edificar a sus hijos. Y para esto se necesita mucha presencia y conocimiento de Dios en nuestras vidas. Decía yo al comienzo de esta predicación, destruir es fácil. ¿Qué es lo que cuesta trabajo, hermano? Construir. Y lleva tiempo construir para que lleguen los enemigos y en un santiamén derriban gran parte de lo que ha luchado la iglesia, hermano. Avance al capítulo 13, allí mismo en 2 Corintios 13. Recuerde que el domingo les dije, obedeced a vuestros pastores. ¿Dónde dice eso? En Hebreos 13 dice que debemos obedecer a nuestros pastores. ¿Pero por qué? Bueno, porque tiene la autoridad que Dios le dio acá. Hermano, ¿qué haríamos sin autoridades? Dice que toda autoridad está puesta por Dios. ¿Por qué? Y que no haya semáforos, ¿pudiéramos manejar? Y más como somos nosotros, ¿pudiéramos manejar? No, debe haber una autoridad, debe haber reglamentos para que nosotros podamos conducirnos en la vida. Y eso es en la sociedad, cuanto más en la casa del Señor. Para que se pueda cumplir este decreto, yo edificaré mi iglesia, tiene que haber reglamento, tiene que haber ley y tiene que haber autoridades delegadas por Dios en la iglesia. Y los pastores son autoridades delegadas por Dios en las iglesias locales. Yo no me puedo ir a meter a otra congregación local y decirle, a ver, pastor, ven para acá, tienes que hacer esto así y así, asado. ¿Qué me van a decir? ¿Usted aquí no tiene ninguna autoridad? Es como si viene alguien de fuera, y siempre sucede, hermano, lo hemos comentado, lleva uno tiempo poniendo la ley de Dios, edificando la obra, y llega gente de fuera y inmediatamente empiezan a ver lo malo, y esto sí, es que es fácil denostar, señalar, pero qué difícil es edificar la obra, hermano, porque tenemos enemigos en que su deseo más profundo es que la iglesia sea detenida, pero dice el Señor que nadie va a detener su iglesia. Dice, aún las puertas de la muerte, aún esta pandemia, no podrá detenerlo. La iglesia es invencible, por nosotros no, porque Él que venció, y Él dice que Él edificaría su iglesia y aún las puertas de la muerte no podrían detenerla. Tenemos autoridad, hermano. Entonces hacemos bien en respetar la autoridad. ¿Por qué hay tanta destrucción? Porque no hay respeto, no hay temor de Dios, no hay sujeción a la autoridad. Y Dios lo dice claramente en Romanos 13, que toda autoridad, sí, hermano, está puesta por Dios. Tenemos que sujetarnos a la autoridad. Y esta es la lucha espiritual de Pablo en la iglesia de Corintios. Y él ya les dijo en el capítulo 10 que él tiene autoridad espiritual, la cual el Señor le dio. Pero ¿qué es lo que, si usted se vuelve a grabar eso, que la autoridad que Dios nos ha dado es para
edificación y no para destrucción. Eso es importante, hermano, porque de esa manera nosotros nos alineamos con el Señor, porque el Señor quiere que su iglesia sea edificada. Así que debemos hacer todo lo que sea para edificación. Dice el apóstol Pablo: esta es la tercera vez que voy a vosotros, capítulo 13. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Recuerde que Pablo pesaba sobre él una acusación, y conforme enseña la ley en Deuteronomio, tenían que haber 2 o 3 testigos. Y dice Pablo: voy a ir y tienen que presentarse 2 o 3 testigos que sostengan la acusación que me están haciendo. A Pablo le estaban acusando, una, que él no era apóstol, que él no tenía autoridad, y lo que se deja entrever aquí, tenía otra acusación más grave, que él había pedido ofrenda, una colecta, para enviar, para llevarla a Jerusalén, que estaba padeciendo hambre, y lo estaban acusando que Pablo prácticamente había tomado ese dinero. Y dice Pablo: voy a ir y tienen que, conforme la ley, 2 o 3 testigos. Dice Pablo: he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente. Lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré, dice, no seré indulgente, dice Pablo. ¿Qué es indulgente, hermano? Alguien que perdona la ofensa. Dice Pablo: voy a ir, dice, pero ahora ya no seré indulgente con los que me acusan. Él iba a aplicar su autoridad, hermano. Los estaba amenazando. Estaba él ejerciendo autoridad. Es como cuando nosotros o algunos que todavía tienen hijos pequeños, no es que lo amenaces por sí, sino que le adviertes: si no te corriges, te voy a disciplinar, te voy a castigar. Y él dice que ya ahora que vaya, esta tercera vez ya no será indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para vosotros. Y les dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Mire todo lo que Pablo tenía que escribirles, hermano. Dice el verso 7: y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Y por esto os escribo estando ausente, dice. Y por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. Vuelve a decir, ¿para qué? Para edificación y no para destrucción. Pablo el apóstol les está escribiendo esta segunda carta muy dura, hermano, porque él se ha enterado que la iglesia está sufriendo un cisma, una división, celos, contiendas. Había mucha lucha de egos, había mucha vanidad, querían lucir los mayores dones. Estaba sucediéndose un caos en la iglesia de Corintios, y Pablo les dice: voy a ir y ustedes van a conocer el poder de Dios. ¿Y qué poder les dice él? Que el poder que Dios le ha dado, que la autoridad que Dios le ha dado,
que es para edificación, dice, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Recuerde que esto es, le dije, un tema fundamental en el estudio de la Biblia, hermano. ¿Por qué debemos querer edificar la iglesia? ¿Por qué debemos nosotros alinearnos a este decreto que la iglesia tiene que ser edificada? ¿Y qué es lo que esto conlleva? ¿Qué es lo que se entiende como este desafío, hermano? Que tenemos que sufrir el agravio, que tenemos que cuidar nuestro testimonio. ¿Para qué? Para que la iglesia no sufra pérdida, para que no seamos tropiezos. Y esto conlleva mucha valentía, conlleva mucho amor, conlleva hacernos uno con Cristo, hermano, y sufrir el agravio con tal de que la iglesia siga siendo edificada. Mire lo que dice en Jeremías, que es tipo de Cristo también, Jeremías capítulo 1, verso 4. Aquí Jeremías está hablando de su llamado y dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Le está diciendo el Señor a Jeremías: no temas, verso 8, dice en el verso 7, y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Cómo es que se ejerce la autoridad? Es a través de la palabra de Dios. Dios está mandando a Jeremías para contender, así como a Ezequiel, así como a Isaías, para ejercer la autoridad de Dios. Hermano, es que Dios usa profetas, Dios usa a sus enviados para que den a conocer la voluntad de Dios y corrijamos el rumbo. Así que Dios le está diciendo a Jeremías que no tenga temor delante de ellos, y así como le hizo a Isaías, dice que tocó la boca, y le dice más en el verso 10: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Escuche, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. Y muchos creyentes oímos esta predicación. Yo recuerdo en mis inicios, yo escuché mucho esta predicación y yo me quedé más con ¿qué? Que Dios nos ha dado poder y autoridad para derribar, para destruir, para arrancar. Y yo digo, no, pues arrancar y destruir es ¿qué? Es fácil. Pero está dando la idea que es como limpiar un terreno, ¿sí? Y no nada más es limpiar el terreno, esa es la parte igual brava, ¿no? Pero de ahí, ¿qué hay que hacer? Hay que medir, hay que empezar a hacer las bases, hay que comenzar con el diseño, hay que comenzar a poner piedra sobre piedra. Entonces el mandato que Dios le da al profeta Jeremías, tipo de Cristo, porque Cristo está edificando ¿qué? Dice que el diablo ¿para qué vino? Juan capítulo 10 versículo 10, dice el Señor Jesucristo hablando del ladrón, dice: porque el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Pregunta: ¿el diablo edifica algo, hermano? No, él es destructor de todo lo que Dios está edificando. Él es el antítesis, hermano, ¿sí? Él quiere destruir y es lo que él está intentando, y es lo que estaba metiendo las manos en la iglesia de Corintios
para dividir. Él sabe que si logra dividir a la iglesia, ya avanzó. Él sabe que si logra dividir una casa, ya triunfó, porque una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Cuando no entendemos en un hogar el manejo de la autoridad, hermanos amados, en un hogar la autoridad tiene que reposar en la cabeza, que es el varón, pero tiene que ser un varón sabio, con el temor de Jehová, sujeto a Cristo, para que pueda ejercer la autoridad. ¿Y qué tenemos que saber los varones en nuestros hogares, hermano? Que la autoridad que Dios nos dio es ¿para qué? Para enseñorearnos, para ponernos el sombrero de charro y el bigotote y decir viva México, aquí solo mis chicharrones truenan. No, tenemos que servir, hermano, para que nuestro hogar sea edificado. Todo lo que tenga que ver con la edificación, amados varones, tenemos nosotros que hacerlo. ¿Es fácil? No, es lo más difícil. Ejercer autoridad divina, ejercer autoridad de la que Dios nos da, hay que ser humildes. No es nada más de que yo vengo y destruyo y derribo, porque eso es lo que uno aprende. Y en las iglesias piensan que así es, que fuera demonio y que derribamos la obra del diablo. Sí, ajá, ya limpiaste, pero de ahí ¿qué viene? Lo que se necesita es más difícil. Hermano, edificar un hogar, ¿cuántos aquí están de acuerdo que es una de las tareas más desafiantes que pueda haber? Que se necesita el temor de Jehová, que se necesita, hermanos, en verdad la sabiduría de lo alto para saber ejercer la autoridad. Nosotros tenemos autoridad sobre nuestros hijos, pero ¿qué dice la Biblia en Efesios capítulo 6? Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hermanos, la autoridad que Dios nos dio sobre nuestros hijos no es para destrucción, no es para quebrarle la vara en la espalda, es para guiarlos con el ejemplo. Tenemos autoridad. La mamá es una autoridad, el papá es una autoridad. Por eso la Biblia dice padres e hijos, y le dice a los hijos: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Pero ese todo está incluyendo a padres temerosos de Dios. Sí se entiende, ¿verdad? Así que es un fundamento, hermano, que nosotros debemos volverlo a refrescar. Todo en mi vida tiene que ser para edificación. Mi plática, lo que yo veo, lo que yo vivo, ¿sí? Cómo me conduzco, porque no nada más es decir, es modular con el ejemplo, moldear a nuestros hijos con el ejemplo. Ellos van a hablar como nosotros hablemos, ellos se van a conducir como nosotros nos conduzcamos. Es muy importante entonces entender que la autoridad, si usted es padre, quiera o no, hermano, usted ya Dios le dio una autoridad, y no es así nada más, porque sobre toda autoridad hay otro mayor. Así que Dios nos va a demandar qué hicimos con la autoridad que Él nos delegó en la iglesia, en la sociedad y en nuestra casa. ¿Qué hiciste con los hijos que Jehová te dio? Tienes que esforzarte y tienes que ser sabio en ejercer la autoridad y no ser negligente, ¿sí? Vamos a continuar. ¿Cuántos hasta aquí van avanzando un poco? Esto es un refrescar esta enseñanza. Así que dice el verso 10: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Mire la autoridad que Dios le dio a Jeremías: autoridad para arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar, pero también para edificar y para plantar. Hermanos, tenemos que hacerlo todo para edificación. Mire la autoridad que Dios nos dio como padres. Dice aquí en Efesios capítulo 6, versículo 1: hijos, obedeced en el Señor. Esto es claro, hermano. No es que nuestros hijos nos obedezcan en el pecado. Nuestros hijos deben obedecernos en el Señor. ¿Sí se oye?
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y vemos aquí el mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ahora léeselo a un padre de familia allí. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros debemos educar a nuestros hijos con la palabra, hermano. Es muy importante. Por eso ya el primer domingo de octubre queremos ya volver a activar la escuela dominical. Tenemos que seguir instruyendo, amonestando, formando a nuestros niños en la disciplina del Señor, con la palabra del Señor, porque estamos perdiendo terreno con nuestros hijos, hermano. Y en las casas usted debe de ejercer la autoridad que Dios le dio, repítalo conmigo, para edificación. Hermano, ¿para qué es la autoridad que Dios nos dio? Para edificación y no para destrucción. Para edificación y no para destrucción. Mire, abra su Biblia, vaya con su Biblia a Primera de Corintios 14. Estamos con los Corintios, Primera de Corintios 14. ¿Qué le estoy platicando del contexto de la iglesia de los Corintios? Que era una iglesia que muy conflictiva. Tenían todos los dones que Dios le puede dar a una iglesia, pero era una iglesia inmadura, hermano. Y tenían un problema. Era una iglesia muy desordenada. Cantaban, hablaban en lengua, hacían muchos trastornos. Y Pablo les dice en 1 Corintios 14, porque ellos estaban buscando los mayores dones. Y él en 1 Corintios 13 les dice, pero busquen el don mayor, yo les muestro un don mayor, y él habla del amor. Hermanos, el mayor don que debemos anhelar, que debemos de buscar como miembros de una iglesia, no es cantar, no es predicar, no es que sea yo muy conocido en la iglesia, no, el mayor don, el mayor regalo de Dios que yo debo de buscar es el amor de Dios. Porque si no tengo amor, aunque cante, de nada vale. Si no tengo amor, aunque predique, eso no edifica. Si no hay amor, no hay edificación, hermano. ¿Se puede edificar una casa sin amor? ¿Se puede edificar una vida sin amor? Es hacer un niño, un soldado, pero no tiene amor. Para edificar, primero debe uno amar. Porque para edificar es sufrido, hermano. Es sacrificio, es invertir tu vida. ¿Cuántos no lo hemos visto? Mamás, papás, verdaderamente entregados a la formación de sus hijos, a la edificación de sus hijos. Y para eso se necesita ¿qué? Mucho amor de papá. Mucho amor de papá, y no de padre, sino de nuestro Padre Dios. Dice el capítulo 14. Seguid el amor. Recuerde que ellos buscaban mucho los dones más sensacionales, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que prediques, le dice, que profetices. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu Santo habla misterios. Verso 3. Pero el que profetiza, el que predica, habla a los hombres para edificación. Amado, ¿qué es lo que debemos de buscar en nuestra amada congregación? ¿Qué discípulos, qué miembros necesitamos aquí en la iglesia de Cristo? Gente, hijos de Dios, que entiendan que deben poner, hablando como a Nehemías, pásame otro ladrillo para edificar Jerusalén. Hermano, debemos edificar todo lo que sea para edificación. Y este capítulo 14 yo le llamo el capítulo de la construcción, de la edificación. Pablo no quita el dedo del renglón, les dice todo lo que hagan, háganlo para edificación.
para edificación, buscando el bien, buscando la prosperidad de mi hermano, buscando que mi congregación prospere. Hermano, ¿por qué es importante que yo me congregue? Porque eso hace que los que no se están congregando, que están desanimados, al ver que la iglesia están viniendo, ellos también se animan a venir. Pero ¿quiénes comenzaron con esa edificación? Pues los que entendimos que debo de cooperar, de participar, debo hacer todo para que mi iglesia, hermano, ¿cuántos son miembros de esta iglesia? ¿Sí? Son miembros en plena comunión que dice, yo quiero que mi iglesia, y no es de pertenencia que sea mía, sino de que soy parte de esta iglesia. Esta es mi iglesia local. Y mi deseo, hermano, es que esta iglesia crezca, no solo en número, sino en conocimiento, que crezca en la gracia de Dios, que se manifieste la gracia de Dios. ¿Por qué? Para que se haga una iglesia que el Señor le agrademos y Él envíe aquí a los que han de ser salvos. Que nosotros seamos una iglesia santa, honesta, recta. Debemos hacer y cuidar, hermano, con temor y temblor, para que Dios nos envíe, nos vea como dignos, como merecedores de seguir haciendo su obra. Y entonces la iglesia va a ser edificada en cantidad, en calidad, en doctrina, en amor. Porque cada miembro de los que estamos aquí estamos entendiendo que yo debo hacerlo todo para edificación. Mire entonces lo que sigue diciendo en el capítulo 14, el verso 4. Estoy en 1 Corintios 14, verso 4. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios? Que parecía que era un concurso allí, permíteme la expresión, de guajolotes, y todos hablaban en lengua, y dice Pablo, si entra un indocto y los oye a ustedes hablando en lengua todos, dice que no tiene conocimiento, o sea, alguien que queremos impactar para Cristo, no dirá que están locos, dice. Hermano, así que dice que en lugar de hablar en lenguas públicamente en la iglesia, porque el que habla en lenguas en su devocional diario solo, que llega un momento y empiezas a hablar en una lengua, en un idioma extraño, tú eres edificado, ¿sí? Pero en la iglesia debemos hablar pocas palabras si es preciso, pero que sean para edificar. El que habla en lengua extraña, dice, a sí mismo se edifica, pero el que predica, ¿qué dice ahí? Edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, ¿sí? Pero para que te edifiques tú allí en tu tiempo de adoración individual. Pero más que prediquen, porque mayor es el que predica que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Pero mire cuál es el propósito: para que la iglesia reciba edificación. ¿Por qué es tan importante edificación, edificación, edificación? ¿Quién es el que quiere que la iglesia sea edificada? ¿Qué dijimos de Mateo 16, 18? Que el Señor Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia y aún las puertas de la muerte no podrán detenerla. Y nosotros, si somos de Cristo, debemos unirnos a eso y quitar todo lo que estorbe, todo lo que impida la edificación de nuestra iglesia, hermano. Por eso nosotros debemos estar como luminarias, ser sal, ser luz, que la gente pueda ver y pueda ver tu vida, tu manera de conducirte y diga, él ¿por qué es así? Ella ¿por qué es así? Es que es miembro de una iglesia que está en Jiquilpan 15, una iglesia de sana doctrina, una iglesia muy recta, una iglesia muy temerosa de Dios. ¿Y eso qué va a ser? Evangelismo. Y Dios va a enviar a nuestra congregación a los que han de ser salvos. ¿O no quieres tú que más gente conozca lo que tú y yo estamos conociendo? Y debemos esforzarnos, amado. Y percibe el sentimiento con el que te lo estoy diciendo. Esto es una obra de Dios. Y debemos de ser muy cuidadosos, hermano. Quitar todo obstáculo, todo lo que estorbe, para que seamos edificados. ¿Y cuál es el mejor don
hablar en lenguas y hacer escándalo o predicar claro la palabra. Debemos predicar claramente la palabra para que la iglesia sea edificada, porque ese es el deseo del corazón de tu Salvador y mi Salvador, que es que la iglesia sea edificada. Y esto lo entendió bien Pablo, hermano. Pablo, para meter orden en la iglesia de los Corintios, él no se nubló. Él dice, miren, apláquense y entiendan aquí que no es competencia de egos, de a ver quién habla más lenguas, de a ver quién tiene más prodigios y milagros. Aquí lo que queremos es que todos nos humillemos y el exaltado sea Jesucristo, y que todo lo que hagamos sea para edificar, no a nosotros, sino a la iglesia. Eso es mejor dar que recibir. Ocuparnos. Si vemos de alguien que está pasando situación difícil, hermano, muchas veces ni es necesario ir y decirle algo. En tu tiempo de oración, tú vas a orar por ese hermano, esa hermana, esa casa que está pasando problemas. ¿Para qué? Para que nuestro Padre que oye la oración, ¿cuánto se goza? Ese hogar, cuando vean, va bien, va creciendo, se va fortaleciendo, y nosotros nos vamos a gloriar en el Señor, porque tenemos autoridad para que en lo espiritual doblemos nuestras rodillas, hermano, y clamemos por aquellos hermanos nuestros. Debemos orar por toda la iglesia de Cristo, pero nosotros tenemos un compromiso en esta iglesia local. ¿Sí se oye? Yo pertenezco aquí, hermano. Aquí es mi lucha. No es de que ande uno como maceta en todos lados, no. Plántese. Si usted ya llegó a esta congregación, el Espíritu de Dios le trajo y usted dice, entiendo la palabra, entiendo que aquí todo lo que se hace es para la gloria de Dios, es para cumplir el deseo del corazón de Cristo, que Él dijo, yo voy a edificar mi iglesia, y nosotros estamos aquí para edificar la iglesia, para cuidar la iglesia, para ejercer autoridad, pero no para ejercer una autoridad de destrucción, de demolición, sino una autoridad que su fin sea edificar. Continuamos. Mire, hasta aquí, en el verso 5, ya llevamos 4 veces la palabra edificación. Cuando en un capítulo de la Biblia aparece y se repite mucho un concepto, esa es la verdad central. Por eso el capítulo 14, Primera de Corintios 14, ¿cuál es el objetivo que busca el apóstol Pablo? Que la iglesia entienda que no debe dividirse, sino unirse para que la iglesia sea edificada. ¿Y qué está diciendo? ¿Cómo va a ser edificada? Cuando todos prediquemos la palabra, hermano. Cuando usted pueda ya predicarle a otro la palabra, porque mayor es el que predica, hermano, que el que habla en lenguas. Sigue diciendo, verso 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, signos de interrogación, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Sí se entiende esto, hermano? ¿Qué es lo que estaba allí siendo el problema? Que empezaban a hablar en lenguas, y Pablo usa una figura, dice, es como una flauta, como una guitarra, como un instrumento musical. Si toca sin sentido, dice, no se le da, no se entiende, porque ya en la iglesia de Corintios querían entrar en eso. Sabe que hay iglesias cristianas, con mucho respeto, que no dan señal clara, hermano, donde enseñan, hay un grupo que enseña que se debe abrir el culto en lenguas para que llegue el Espíritu Santo. Imagínense que usted llega, hermano, y yo empiezo a hablar, y usted dice, pues sí, está bien, pero no hay qué, no hay dirección, no hay edificación, y luego ya no se sabe ni qué está sucediendo, ni qué se está invocando, porque el hablar en lengua no solo es los cristianos. Usted vaya con los curanderos, los brujos,
los hechiceros. Ellos hablan dialectos, idiomas, y demonios son los que son invocados allí. Por eso hay que hablar claramente la doctrina para edificación y no para destrucción. Dice el verso 12, así también ustedes, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Todo tiene que ver con la edificación de la iglesia. Y esto usted lo tiene que también ejercer en su hogar. Todo lo que usted haga en su casa tiene que ser para edificación del hogar. Hermanos, y es tan delicado ser autoridad. Un padre puede destruir a un hijo abusando de su autoridad, y a veces sin darle un maltrato físico, solo con dañarlo con sus palabras. ¿Cuántos hijos no han sido destruidos por la autoridad que se convierte en autoritarismo? Y lo vas a hacer porque yo soy tu padre o yo soy tu madre, y portarse y comportarse de una manera agresiva. Hermano, la autoridad no tiene que ser agresiva. De hecho, la autoridad tiene que ser tierna, firme, con amor. Dice allí en Efesios 6:1 lo que leímos. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué es provocar a ira a nuestros hijos? Cuando nos ponemos a pelear con nuestros hijos, a decirles que lo vas a hacer porque yo digo. Mire, yo le digo algo, hermano, y consejo a las mujeres. El hombre te da todo, mujer, pero no lo provoques porque es pecador, tiene su naturaleza caída. ¿Cuántos hombres dicen, así es, pastor? Cuando tu esposa te dice, gordo, pichoncito, mi vida, fíjate que está pasando esto, unos dobla, hermano. Pero si llegas y ni bien te dijo buenos días, oye, es que no te has dado cuenta, espérate, porque me provocas a ira también. Así con tus hijos, ¿cómo debemos de ser? Yo estoy usando la Biblia, dice, y vosotros padres. Hermano, si nosotros no les acercamos, no confundamos que es para destruir la autoridad y para arrancar, no, también es para edificar. Si tú te acercas con tu hijo, lo abrazas, tu hija le dice, oye hijo, ¿por qué estás con esa conducta? ¿Por qué estás así, padre? ¿Por qué, si Cristo es tierno, si Dios es amor? Y quizás, hermano, y no quizás, lo que tu hijo necesita es un abrazo de papá, de mamá. Es un decirle, ¿cuántos fueron niños? ¿Y qué sentíamos cuando llegaba mamá y nos abrazaba? O a veces el viejo venía de vena y venía y te daba un abrazo, y uno hasta levantaba la mano y hasta brincaba uno que nos iban a pegar. No, era para abrazarnos, hermano. No debemos provocar a ira. Mire, la gente entiende, pero cuando es con respeto, estamos muy apaleados, hermano. Es como ese animalito que está tan apaleado que cuando le pones el plato de comida ya no se acerca. Buenas tardes. Debemos edificar con amor. No es lo que estamos leyendo. Que el mayor don, que lo mayor en la guerra espiritual es el amor de Dios. Mire, aún los enemigos, hermano, no los provocamos no, oramos por ellos, que Dios tenga misericordia de ellos. En la iglesia, ¿cómo debemos de conducir? Pablo les está diciendo, voy a ir, pero no voy a ir para aplicar la autoridad para destruirlos, sino para edificarlos, le dice. ¿Cuántos están entendiendo esa parte? ¿Cuántos debemos quitarnos el chip que la autoridad es el golpe? No, la autoridad es el modelar y ejercer, y estoy hablando como iglesia, ejercer el temor, la santidad. ¿Cómo voy a destruir a un hermano, a una hermana, a un miembro de la iglesia por el cual Cristo murió? Yo debo tener mucho cuidado, hermano. Y Pablo está hablando de esto para que restaurara a un hermano que había caído en pecado. Nosotros tenemos que tener y usar mucho amor para restaurar a los hermanos. Vamos a terminar esta parte. Así que estamos en 1 Corintios 14, verso 12. Así también ustedes que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos. ¿Pero para qué, hermanos? ¿Para que la gente nos vea? ¿Cómo cantamos? ¿Cómo oramos por los enfermos? ¿Cómo reprendemos demonios? ¿Para eso? No, debemos buscar dones espirituales. Buscar, si Dios nos regala un don de sanidad, hermano,
¿Para qué? Para que pongas tu consultorio y digas el que esté enfermo pase, yo oro y son sanados. No, es para que edifiques la iglesia, para que cuando vengan los hermanos de la congregación y tengan alguna dolencia, identificamos, mira, el hermano fulano tiene don de sanidad, que ore por ti. Y entonces el hermano va a orar por el hermano que esté padeciendo en su salud y va a ser sanado. Eso, para eso son los dones, hermano, para que la iglesia esté bien ministrada. En el verso 17 ya aparecen 6 veces el concepto de edificación, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Sigue diciendo en el 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, porque si bendices solo con el espíritu humano, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Se da cuenta que todo tiene que hacerse para edificación. Sigue diciendo, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Vuelve a decir ¿qué? Hágase todo para edificación. Así que debemos entender, hermanos, y regresamos al capítulo 13 de Segunda de Corintios para terminar esta enseñanza. ¿De qué estamos hablando? Que debe hacerse todo para edificación, porque la autoridad que Dios nos ha dado debe ser para edificación y no para destrucción. Tienes que edificar a tus hijos, tienes que construir a tus hijos y no destruirlos. Tienes que hacer discípulos en la autoridad que Dios nos ha dado. Dice pues, para terminar, en 2 de Corintios 13, verso 10. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. ¿Qué está diciendo Pablo? Les está escribiendo. Es como ahora que hay teléfono. Tú hablas con la persona por teléfono. Le dices, mira, voy a ir a la casa, tengo esta situación. Pero tú ya empiezas a hablar ¿cómo? En conciliación, para que cuando yo llegue a la casa no saquemos las hachas de guerra, sino que ya va uno enviando un aviso de paz. Es lo que Pablo les dice, voy a ir, les dice, y voy a usar la autoridad que Dios me ha dado, pero no la voy a usar para destruir. ¿Sí se da cuenta? No es de que yo soy el pastor aquí y el que no esté de acuerdo conmigo y el que esté en pecado, pues se va a ir. No. Si se va por su pecado, pero luego quiere regresar, ¿qué debemos de hacer nosotros, hermano? ¿Le cerramos la puerta o le abrimos la puerta? Le abrimos la puerta para que se vaya. No, ¿qué hacemos nosotros cuando alguien diga, la puerta se abre el miércoles y el domingo? ¿Y entra quién? Quien Dios mande, hermano. ¿Y qué debe hacer usted y qué debo hacer yo? Bienvenido, edificar, volver a tender la mano. Dice el apóstol Pablo, por esto os escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Y aquí termina, mire qué hermoso termina, hermano. Se aplicó correctamente la autoridad. Mira lo que les dice Pablo. A pesar de que los está reprendiendo, los bendice y los manda a orar. Dice en el verso 11, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Les dice a la iglesia que está reprendiendo en la autoridad, saludaos unos a otros con beso santo. Todos los santos os saludan.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Este es el resultado correcto de una sana autoridad. La sana autoridad no debe llevar la iglesia a división, no debe llevar la iglesia a destrucción. Cuando hay una sana autoridad, no se debe destruir el hogar, hermano. No se deben destruir los hijos. Cuando hay un correcto ejercer de la autoridad que Dios nos da a los padres, a los líderes, debe de redundar en unidad, en fortalecimiento y en crecimiento. Muy buenas noches. Hemos terminado nuestra hermosa reunión del miércoles 15 de septiembre del 2021. Tenemos nuestro culto el próximo domingo, ¿sí? 11 de la mañana. Venga temprano porque ya los hermanos están dejando venir y ya este domingo ya estaba yo tentado a decir ya hasta allí. Así que venga temprano, venga para edificar y recuerde, tenemos autoridad, hermano. Dice el Señor que toda autoridad le ha sido dada en los cielos y en la tierra, y Él nos da esa autoridad, pero no es para destrucción, sino para edificación. Padre, bendigo a tu iglesia, bendigo lo que resta esta noche hermosa. Sé con nosotros, mi Dios, y gracias por recordarnos y a algunos por revelarles, por descubrirles que la autoridad que tú nos das es para edificación. Que nos quede claro, Señor, que yo haga todo lo que redunde para que esta iglesia local y la iglesia universal crezca y que todo sea para tu gloria, porque tú es el deseo de tu corazón, mi Señor Jesús, que tú ibas a edificar tu iglesia y que aún las puertas del Hades no prevalecerían, no podrían más que el avance de tu iglesia. Permítenos, Señor, ser instrumentos de edificación para que tu obra llene, Señor, esta tierra y el conocimiento de nuestro Padre llene, Señor, todas las naciones. Ayúdanos, Padre, a ser edificadores y no destructores, y todo, mi Dios, sea para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, iglesia. Estamos despedidos.